El Ártico es un mundo donde el viento corta la piel como cuchillas invisibles y el silencio pesa más que el hielo. Allí, bajo auroras que parecen llamaradas verdes en el cielo, reina un depredador que no conoce rivales, el oso polar. Durante miles de años, su dominio fue indiscutido. Entre témpanos quebrados y mares congelados, él cazaba en soledad, moviéndose como un fantasma blanco sobre la nieve interminable. Su rugido jamás necesitó competir con otro. No había contrincante digno, ningún rival capaz de desafiarlo cara a cara. Su reinado era absoluto, un monarca hecho de grasa, músculos y paciencia. Cada foca que emergía para respirar podía convertirse en su presa. Cada sombra bajo el hielo podía ser el inicio de una emboscada. El Ártico entero respiraba a su ritmo, pero el hielo no es eterno. Las corrientes cambian, el clima se altera, y con el deshielo llegaron nuevas presencias. Sombras marrones avanzaban desde el sur, más pesadas, más agresivas. Eran osos pardos, gigantes terrestres que nunca habían pertenecido a ese reino helado, pero que ahora reclamaban espacio en playas y costas cubiertas de carcasas de ballenas. Lo que antes era un territorio intocable comenzó a temblar con pasos distintos. Dos mundos, separados por miles de kilómetros, estaban destinados a encontrarse. El Ártico, que siempre había conocido un solo rey, estaba a punto de presenciar la llegada de un invasor con hambre de conquista. Y así, el silencio eterno del hielo se quebró con un nuevo rugido. No era el del monarca blanco, sino el de un intruso que venía a desafiar su corona. ¿Quién crees que dominará este choque de titanes? ¿El soberano del hielo o el invasor del sur? Déjalo en los comentarios. Suscríbete y acompáñanos en esta batalla épica. En el Ártico no hay templos ni coronas, pero sí existe un soberano indiscutido. El oso polar, conocido como el rey del hielo, no necesita tronos de piedra, pues su trono es el mar helado y su corona está hecha de silencio y muerte blanca. Este gigante puede superar los 700 kilos de peso y en algunos machos excepcionales rozar las 1500 libras. Cuando se yergue sobre sus patas traseras, la silueta imponente sobrepasa los 3 metros de altura, una muralla viva que eclipsa el horizonte nevado. Su poder no está solo en su tamaño. Bajo el espeso pelaje blanco se esconde una capa de grasa de más de 10 centímetros, diseñada no solo para resistir el frío glacial, sino también para almacenar energía en un territorio donde la comida es escasa y el invierno eterno. Sus garras, negras como el abismo, son armas de precisión que pueden desgarrar la piel de una foca con un solo movimiento. Sus dientes, afilados como cuchillas, se hunden en la carne congelada sin esfuerzo, recordándole al mundo que este depredador fue forjado por el hambre y la paciencia. Cada detalle de su anatomía es una herramienta para sobrevivir en el límite del mundo. Sus patas son anchas, adaptadas como raquetas para caminar sobre la nieve y a la vez palas que le permiten nadar durante horas en mares helados donde ningún otro carnívoro se atrevería a seguirlo. El cazador del hielo no necesita velocidad explosiva, aunque puede alcanzar los 40 km/h si la muerte lo exige. Su verdadera arma es la resistencia. Puede acechar a una foca durante horas, quieto como una estatua, esperando el momento exacto en que el aire obligue a la presa a salir de su refugio bajo el hielo. En la inmensidad blanca, el oso polar es más que un animal. Es una sombra que gobierna con paciencia. Donde otros mueren de hambre, él sobrevive. Donde otros se rinden, él avanza. Su mera presencia impone respeto, y ningún lobo, zorro o ave se atreve a disputarle el botín. Durante milenios, esta supremacía fue absoluta. Ni siquiera el hombre primitivo, armado con lanzas, logró arrebatarle el título de cazador perfecto. El hielo era su imperio, y cada respiración suya era un decreto que mantenía a raya a los demás habitantes del Ártico. Pero todo reino enfrenta tarde o temprano
un desafío. Y aunque su poder físico parece invencible, desde el sur comienza a acercarse un enemigo con músculos distintos, con otra estrategia y con un instinto de agresividad que amenaza con quebrar la paz helada. El verdadero choque aún no había comenzado. Desde los bosques espesos y las montañas rocosas del continente americano, una sombra marrón comenzó a avanzar hacia el norte. No era un viajero, no era un huésped, era un conquistador, el oso pardo, conocido también como Grizzly, la bestia que transformó los ríos de Alaska en su territorio y que ahora se atrevía a poner un pie en la tierra del hielo eterno. A diferencia del oso polar, cuya silueta parece alargada para nadar y cazar en el mar, el grizzly carga en su cuerpo una estructura diseñada para la fuerza bruta. Su espalda arqueada no es casualidad. Es una colina de músculos que lo convierte en una excavadora viviente, capaz de abrir madrigueras, volcar troncos y derribar con violencia a cualquier rival. Su peso puede alcanzar los 600 kilos, menos que el coloso blanco, pero su masa está distribuida en un cuerpo compacto y explosivo. Donde el oso polar apuesta por la paciencia, el grizzly apuesta por la agresión inmediata, por el golpe seco que define la victoria en cuestión de segundos. Sus garras, largas como cuchillos curvos, superan en tamaño incluso a las del oso polar. Están diseñadas para desgarrar tierra, arrancar raíces, pero también para destrozar carne con una brutalidad que pocos animales sobre la tierra podrían resistir. La cabeza del grizzly es otro monumento a la violencia. Su cráneo corto y ancho está preparado para soportar impactos directos, como si la naturaleza lo hubiera moldeado para el choque frontal. Sus mandíbulas son una trampa de hierro. La fuerza de su mordida rivaliza con la del oso polar, pero su técnica es diferente, más adaptada al destrozo inmediato que a la caza meticulosa. El carácter del invasor es lo que más aterroriza. El oso polar, pese a su tamaño, evita peleas innecesarias, consciente de que una herida puede significar la muerte en un entorno hostil. El grizzly, en cambio, parece vivir para el enfrentamiento. Es territorial, irascible y no duda en lanzarse contra rivales más grandes si su instinto lo ordena. Este temperamento lo convierte en un guerrero impredecible. Allí donde un oso polar calcula, el grizzly improvisa. Allí donde uno observa, el otro embiste. La agresividad no es un recurso ocasional, es la esencia misma de su existencia. El avance del grizzly hacia las playas del Ártico fue el inicio de un conflicto inevitable. Los dos reyes de mundos distintos estaban a punto de cruzar caminos. Uno, moldeado por el hielo y la paciencia, el otro, por la tierra dura y la violencia sin tregua. Y así, el Ártico comenzó a escuchar rugidos que no eran suyos, rugidos que venían de más al sur, cargados de tierra, sangre y desafío. El monarca blanco ya no estaba solo. Frente a él emergía un invasor decidido a arrebatarle la corona del hielo. Cuando dos mundos se encuentran, la comparación se vuelve inevitable. El oso polar y el oso pardo no son simples animales, son dos filosofías distintas de la supervivencia, dos diseños de la naturaleza que se enfrentan como titanes esculpidos por ambientes extremos. En términos de mordida, la batalla está igualada. Ambos poseen una fuerza de alrededor de 1200 psi, suficiente para triturar huesos de reno, costillas de ballena o cráneos de caribú. Pero mientras el polar usa esa potencia para desgarrar grasa y carne blanda de focas, el pardo la aplica como un martillo, pulverizando lo que se cruce en su camino. En capacidad de arrastre, las diferencias son abismales. El oso pardo ha sido documentado moviendo hasta 3.500 libras de peso muerto, una hazaña que supera ampliamente su propio tamaño. El polar, aunque no se queda atrás, se especializa en la caza marina. Ha sido visto sacando belugas de más de 700 kilos desde el agua helada.
La velocidad también define estilos. El grizzly puede alcanzar picos de 56 km/h en distancias cortas, convirtiéndose en una avalancha de músculos imposible de esquivar. El polar, en cambio, rara vez supera los 40 km/h, pero su ventaja está en mantener un trote firme y constante durante kilómetros sobre hielo y nieve. En resistencia, el rey blanco se lleva la corona. Capaz de nadar más de 100 kilómetros sin descanso, puede perseguir a sus presas durante horas, jugando con la paciencia de quien nació para esperar. El grizzly, en cambio, es un velocista explosivo. Su resistencia es menor, pero cada embestida concentra una violencia desmedida. Si hablamos de armas naturales, ambos poseen garras que superan los 10 centímetros, pero con propósitos distintos. Las del polar son dagas rectas, adaptadas para sujetar presas resbaladizas en el hielo. Las del pardo son cuchillos curvos, diseñados para abrir la tierra y para desgarrar enemigos con movimientos circulares devastadores. El comportamiento marca la diferencia más peligrosa. El oso polar evita conflictos innecesarios. Cada herida en un ambiente tan hostil puede significar la muerte. El grizzly, por el contrario, parece tener una reserva infinita de agresividad. Su instinto territorial lo empuja a luchar incluso cuando la lógica indicaría retroceder. La comparación es clara. El oso polar posee la superioridad física y la resistencia de un emperador helado. El grizzly, en cambio, compensa con ferocidad, velocidad y la voluntad de arriesgarlo todo en un enfrentamiento directo. Y así, la pregunta que flota en el aire es inevitable. ¿Qué pesa más en la balanza de la naturaleza, la perfección de un cazador especializado o la brutalidad salvaje de un guerrero que nunca teme sangrar? El Ártico estaba a punto de ofrecer la respuesta. Las costas de Alaska se han convertido en escenario de un espectáculo inquietante. Allí donde el hielo se rompe contra las olas, las mareas arrastran los restos de ballenas varadas. Esas carcasas se transforman en auténticos banquetes, imanes irresistibles para los dos gigantes del norte. El primero en llegar casi siempre es el oso polar. Guiado por su olfato capaz de detectar cadáveres a kilómetros de distancia, se desliza sobre la playa con la majestad de un monarca que reclama un tesoro. Para él, cada trozo de grasa de ballena es energía vital que lo mantendrá vivo durante semanas. Pero las sombras marrones no tardan en aparecer. Desde el interior de Alaska, los osos pardos comienzan a bajar hacia la costa. Los lugareños cuentan que basta un solo grizzly para alterar por completo la dinámica del banquete. Donde había calma, surge el caos. Los observadores humanos, científicos, fotógrafos, pobladores, han descrito escenas que desafían la lógica. Decenas de osos polares, algunos de ellos machos enormes de más de media tonelada, retrocediendo lentamente ante la llegada de un único grizzly decidido. El aire se vuelve pesado cuando el pardo avanza. No lo hace con cautela ni con dudas. Camina erguido, mostrando su joroba musculosa, como si supiera que ningún animal se atreverá a detenerlo. Su simple actitud transmite una amenaza invisible que perfora hasta los huesos. Los osos polares, pese a su tamaño y armas, se mueven con prudencia. Se apartan, gruñen, pero rara vez deciden luchar. El riesgo de una herida en ese entorno mortal es demasiado alto. Y así, el supuesto rey del hielo se retira, cediendo el banquete al invasor. Los investigadores han registrado que este patrón se repite una y otra vez. El pardo llega, desplaza, devora. El polar observa desde la distancia, frustrado, calculando, pero sin intervenir. La corona del Ártico parece tambalearse en silencio, no por falta de fuerza, sino por exceso de cautela. Este primer choque no fue una batalla sangrienta, sino una demostración de carácter. En un escenario donde la lógica dicta que el más grande debe dominar, la realidad muestra que el más agresivo impone las reglas. Y eso cambia por completo la narrativa del Ártico.
Porque a veces no gana quien tiene las armas más poderosas, sino quien está dispuesto a usarlas sin miedo. Y en las playas de Alaska, el rugido del pardo empezó a eclipsar el del rey blanco. Lo más sorprendente de estos encuentros no es la violencia, sino el silencio. Un silencio extraño, denso, que se adueña de la playa cuando el oso pardo aparece. No hay rugidos, no hay choques de garras, solo un acuerdo tácito. Los polares se apartan. Los testigos han contado escenas casi irreales. Más de 20 osos polares, incluidos machos colosales, retrocediendo ante un único grizzly. No es una estampida, no es huida desesperada. Es un repliegue cargado de tensión, como si supieran que no merece la pena arriesgar la vida en una batalla innecesaria. ¿Cómo explicar semejante paradoja? ¿Por qué el rey del hielo, con tamaño y armas superiores, se rinde ante el invasor? La respuesta está en 3 factores clave que definen la psicología de cada especie. El primero es la agresividad natural del grizzly. Mientras el polar mide y calcula, el pardo embiste sin dudar. Su carácter explosivo es tan evidente que incluso antes de atacar ya ha ganado la confrontación psicológica. El segundo factor es la necesidad extrema de energía antes de la hibernación. El oso pardo no puede permitirse marcharse con las patas vacías. Cada kilo de grasa es una inversión en su supervivencia durante el largo invierno. Para él, perder la comida no es una opción. Y el tercero es el riesgo de herida para el oso polar. Adaptado a cazar focas en silencio, el monarca blanco evita conflictos abiertos. Una garra clavada en su cuerpo o una fractura menor puede condenarlo a una muerte lenta en el hielo. Por eso, incluso con ventaja física, prefiere ceder antes que apostar todo en un combate incierto. El resultado de esta ecuación es devastador. En la práctica, el pardo impone respeto sin necesidad de probar su fuerza. El miedo se propaga como una sombra invisible y hasta los gigantes blancos parecen entender que enfrentarse al invasor puede costar demasiado caro. En las playas de Alaska, los investigadores han descrito esa escena como un cambio silencioso de poder. Nadie lo grita, nadie lo celebra, pero todos lo sienten. El trono del Ártico ya no está tan seguro como antes. Porque el verdadero terror no siempre llega con sangre ni con rugidos. A veces se instala en silencio, en la mirada esquiva de quienes retroceden. Y en esas playas heladas, el silencio de los polares fue el rugido más fuerte de todos. Los enfrentamientos entre osos pardos y osos polares no son solo materia de leyenda. Son un fenómeno registrado y analizado por científicos en Alaska. En playas donde las mareas arrastran carcasas de ballenas, los investigadores han instalado cámaras trampa y han observado lo impensable, el rey del hielo retrocediendo frente al invasor del sur. Para la biología, estos choques representan un laboratorio natural. Aquí no se trata de teorías abstractas, sino de evidencia directa que obliga a replantear jerarquías. Cada comportamiento observado es anotado, cada gesto grabado, cada huida de un polar ante un pardo documentada, como si fuera la página de un nuevo capítulo en la historia evolutiva del Ártico. Los científicos explican que, en teoría, el oso polar debería tener la ventaja. Su tamaño promedio es mayor, su resistencia superior y su experiencia cazando grandes presas lo convierte en un depredador altamente especializado. Si comparamos los datos en frío, el balance parece inclinarse hacia él. Sin embargo, la naturaleza no se mueve únicamente por la lógica de las estadísticas. El oso pardo introduce en la ecuación un factor intangible: la agresividad innata. El polar puede ser más grande, pero el pardo es más temerario. Y en un duelo, donde cada herida puede significar la muerte, esa temeridad inclina la balanza. Otro elemento clave que los investigadores subrayan es la motivación energética. El pardo necesita acumular reservas para hibernar. Su hambre no es solo deseo, es una cuestión de vida o muerte.
En cambio, el polar depende de la caza estacional de focas y evita arriesgar energía en peleas innecesarias. Esa diferencia de estrategia vital explica por qué uno avanza y el otro se retira. Los biólogos también resaltan el papel del riesgo de lesión. Un polar herido en el hielo tiene pocas probabilidades de recuperarse. Sus desplazamientos constantes y la dureza del clima no le dan tregua para sanar. El pardo, en cambio, vive en un ecosistema con más refugios, más recursos terrestres y mayor margen para sobrevivir a una herida. Por eso, sus apuestas en combate son más altas. En palabras de algunos investigadores, la biología favorece al polar, pero la ecología favorece al pardo. Dicho de otro modo, aunque el cuerpo del rey blanco sea más poderoso, las circunstancias de cada enfrentamiento real otorgan la ventaja al invasor. El entorno, la motivación y la agresividad pesan tanto como los músculos. Este hallazgo no solo sorprende al público, también inquieta a la comunidad científica. Si los osos pardos están desplazando a los polares en ciertas regiones, significa que el cambio climático y el deshielo están alterando no solo paisajes, sino tronos. El Ártico ya no es un reino exclusivo, sino un campo de batalla en evolución constante. Y así, la ciencia confirma lo que las playas de Alaska susurran en silencio. La supremacía del oso polar ya no es absoluta. La biología lo armó como rey, pero la ecología lo obliga a ceder. Y en esa grieta entre lo que debería ser y lo que realmente ocurre, nace una nueva pregunta. ¿Cuánto tiempo más podrá el monarca blanco sostener su corona frente al invasor del sur? Durante miles de años, el Ártico fue un reino silencioso, gobernado por un solo monarca. El oso polar caminaba sin rivales, dueño de las aguas congeladas y de las tierras cubiertas de nieve. Su figura se convirtió en un símbolo de supremacía, un fantasma blanco que ninguna bestia osaba desafiar. Pero ahora ese reinado enfrenta grietas profundas. La llegada del oso pardo a las playas del norte no es solo una visita pasajera, es una invasión paulatina que altera la balanza de poder. Lo que comenzó con algunos encuentros aislados en carcasas de ballenas se está convirtiendo en un patrón cada vez más evidente. Los investigadores describen este fenómeno como una colisión de mundos. El ecosistema marino del polar y el ecosistema terrestre del pardo chocan en un mismo punto, creando un escenario de tensión donde ninguno de los dos puede retroceder sin consecuencias. El trono del Ártico se tambalea porque ya no depende únicamente de la fuerza física. El pardo aporta agresividad, hambre y resistencia terrestre. El polar, tamaño, paciencia y especialización marina. El problema es que el hielo, su campo de batalla natural, se derrite, reduciendo el terreno en el que el rey blanco puede desplegar sus ventajas. El cambio climático actúa como un traidor silencioso. Al retroceder los glaciares, los polares se ven forzados a pasar más tiempo en tierra, un territorio donde el pardo se mueve con naturalidad y confianza. Allí, el monarca se convierte en extranjero y su corona empieza a pesar más de lo que protege. Para los polares, cada retirada frente a un grizzly significa más que perder comida, significa ceder autoridad. Y en la naturaleza, la autoridad es vida. Un depredador que inspira miedo mantiene su reinado. Uno que retrocede demasiado empieza a ser percibido como débil. Los pardos, en cambio, avanzan con una confianza brutal. Cada victoria silenciosa, cada banquete arrebatado, fortalece su dominio psicológico. Poco a poco, el invasor del sur deja de ser visitante y comienza a actuar como heredero. El choque ya no es solo físico, es simbólico. Así, la corona del Ártico cuelga de un hilo. El oso polar aún posee la fuerza de un emperador helado, pero cada encuentro revela que su supremacía no es invulnerable. La historia de miles de años de dominio absoluto ahora enfrenta un capítulo de incertidumbre y desafío. Y en esa tensión brutal, la pregunta se vuelve inevitable.
Estamos presenciando el principio del fin del reinado blanco. El trono que parecía eterno se tambalea y en sus grietas la sombra marrón del invasor ya proyecta la silueta de un nuevo monarca. El Ártico nunca ha sido un lugar de treguas. Es un escenario despiadado donde la vida se mide en calorías y la muerte se esconde tras cada sombra blanca. Allí, el oso polar forjó su reinado a base de paciencia y poder, un imperio helado que parecía eterno. Pero la historia de la naturaleza enseña una lección inmutable. Ningún trono es eterno. Cada especie que alguna vez dominó el mundo conoció también el día en que surgió un rival. El rugido del grizzly en las playas del norte es el eco de esa verdad incómoda. El choque entre estos gigantes no es solo una disputa por comida, es una metáfora del cambio. La fuerza especializada del polar se enfrenta a la agresividad adaptativa del pardo. Uno encarna la tradición milenaria del hielo, el otro, la irrupción de lo impredecible. Para algunos científicos, este fenómeno es solo el resultado del deshielo y del avance territorial. Para otros, es el inicio de una nueva dinámica ecológica que podría transformar para siempre el Ártico. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que estamos siendo testigos de un cambio de era. El rey blanco todavía conserva sus armas, tamaño colosal, resistencia sin igual, la destreza para cazar en silencio. Pero frente a él, el invasor marrón muestra una voluntad feroz, un apetito insaciable y la valentía de arriesgarlo todo en cada embestida. En este duelo, no siempre vence el que tiene más fuerza, sino el que tiene más decisión. Y en el Ártico de hoy, la decisión parece estar inclinada hacia el grizzly. Cada retirada del polar es un suspiro que erosiona su corona. Cada avance del pardo es un paso hacia la conquista. Tal vez, dentro de unos años, los libros de biología recuerden este tiempo como el inicio del fin de la supremacía polar. Tal vez no. Quizás el rey blanco encuentre la forma de resistir, de reinventarse en medio del hielo quebrado. La naturaleza nunca entrega finales predecibles. Lo que sí sabemos es que estamos frente a un relato que nos recuerda nuestra propia fragilidad. El poder cambia, las coronas caen y hasta el silencio del hielo puede quebrarse con el rugido de un intruso. Ningún trono, por más antiguo que sea, está a salvo del paso del tiempo y de la furia de los rivales. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Quién crees que dominará este duelo de gigantes? ¿El soberano blanco que reinó milenios o el invasor marrón que avanza sin miedo? Déjalo en los comentarios, suscríbete para más historias épicas del reino salvaje y acompáñanos en la próxima batalla de Instinto Alfa.